Aquí comienza la revisión de la agenda económica PM de este jueves, que como toda la semana la comenzamos con las licencias médicas, porque el gremio industrial de nuestro país, la SOFOFA, entró al debate y la presidenta Rosario Navarro fue clara al decir que lo que está sucediendo es un fraude para todos los chilenos. La última crisis, que ha sido marcada por este escándalo de las licencias médicas, defraudan la confianza finalmente de los ciudadanos, de los contribuyentes. Ellos en su mayoría se esfuerzan por estar día a día en sus obligaciones tributarias, pero también defraudan a quienes más lo necesitan. Esos recursos vayan a la atención de salud, a mejorar escuelas para el aprendizaje efectivo. Es urgente avanzar hacia una real modernización del Estado que permita, por un lado, hacer más eficiente el gasto público y, por otro, ponga el incentivo a las reparticiones públicas, a asegurar el sentido de la función pública, que es servir a la ciudadanía. Bueno, poco a poco se están conociendo los casos en las distintas empresas del Estado o en los organismos. Por ejemplo, el director del Servicio de Impuestos Internos detalló los sumarios y la situación dentro de la organización que él lidera. En el caso de impuestos internos son 102, de los cuales 89 están todavía en el servicio y los otros 13 ya se fueron. Nosotros iniciamos sumario con todos ellos, incluso los que se fueron. Yo llegué en julio. En septiembre pedí que me miraran los que tenían licencias más prolongadas y había 38 casos. Entonces, bueno, les mandé una carta a ellos, al COMPIN, para saber qué les pasaba. Y de los 38, después de la carta, 26 se mejoraron y llegaron a trabajar. Y después han trabajado. Esto es un abuso para el resto de los funcionarios, porque el resto de los funcionarios tienen que hacer la pega del que está, como se dice, tirando licencia. Y más encima yéndose de viaje. Una verdadera y milagrosa recuperación espontánea de los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, la que detallaba Javier Echeverry. Bueno, Codelco también ha ido más allá y ya hay funcionarios desvinculados. Veamos parte de lo que dijo Máximo Pacheco, el presidente del directorio, en entrevista con Tele 13 Radio esta mañana. Se han encontrado con una situación de incumplimiento grave de contrato laboral. Los casos son 118, de los cuales 37 no continúan en la empresa, todos sin indemnización, porque es un incumplimiento grave de contrato y porque además hay razones de probidad. Era demasiado obvio que la licencia estaba siendo mal utilizada. Uno imagina que esto es solo el comienzo en empresas tan grandes como Codelco. Bueno, se ha criticado mucho al colegio médico desde que comenzó el escándalo por una escasa autocrítica. Bueno, este día el gremio hizo una autocrítica y también propuestas para mejorar esta situación también en el sector privado. Ante esta situación tan grave, por supuesto, hacemos una autocrítica, que nosotros nunca hemos amparado el fraude y que en esto no tendremos medias tintas ni usaremos ningún resquicio, sino enfrentar este problema con toda la fuerza con la que haya que hacer. Hemos oficiado al Ministerio de Salud y también a la Contraloría para conocer los datos de los médicos que están implicados en estas situaciones y de esa manera poder trasladarlos a procesos en los tribunales de ética. Vamos a presentar al Ministerio de Salud, al Congreso y al país una propuesta de reforma profunda al subsidio de incapacidad laboral. Creemos que es el momento de hacerlo y que tenemos que hacerlo con responsabilidad y con la premura que esto rige, pero también con mucha seriedad. Aparte de la polémica por las licencias, un tema que hemos desarrollado esta semana acá en Agenda Económica son las críticas al Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, en algunas alzas en las contribuciones que no parecen tener lógica y también reclamos de especialistas en el trabajo de servicio en la operación renta. Bueno, este jueves Javier Echeverry defendió su actuar al mando del organismo. ¿Cuáles fueron los argumentos? Eso nos cuenta Natalia Muñoz. Han salido muchos comentarios, más bien críticos del último tiempo, usando frases como que no se respetan derechos de los contribuyentes y cosas así. Yo soy ingeniero, a mí me gustan los datos, ¿no? Entonces estas cosas como más generales.
Con cifras y un gesto de rechazo, el director del Servicio de Impuestos Internos defendió su gestión, luego de estar bajo la lupa por críticas de una falta de legalidad en la aplicación de los impuestos, Operación Renta 2025, alza injustificada de contribuciones, entre otros. Creo que la palabra que mejor me representa es que estoy impactado. Lo primero es que él minimiza completamente los problemas y los atribuye a este prejuicio, casi sentimiento de mala fe respecto de todos los asesores tributarios somos evasores o elusores. Vimos como gremio, nos han comentado multiplicidad de problemas. Por ejemplo, efectivamente el más notorio, que la página web se cayó, que hubo una fila virtual, y que la operación Renta se tuvo que extender. Pero Javier Echeverry atribuyó estas fallas a un periodo corto de tiempo. Han salido varios temas. Tuvimos solo dos, una lentitud el día 2 de abril y el día 30 de abril tuvimos una interrupción que fue lentitud también, pero bien interrumpida de como una hora. El resto del día funcionó a plena capacidad. Colapso que se genera los últimos días del proceso, ya que se está a la espera de las declaraciones juradas para que no existan incongruencias. Parte atrasada, porque las declaraciones juradas son presentadas a destiempo. Y eso genera una descoordinación entre la información que está disponible para declarar y las que han declarado sus agentes informantes. Uno llegaría a la conclusión de que no fue un año bueno para la operación Renta. Para evitar estos retrasos, el gremio tiene una propuesta. Nivel de devoluciones retenidas de impuestos, observaciones improductivas a las rentas, etc. Todo lo cual conlleva a que el Colegio de Contadores insista en su postura de que la operación Renta sea en el mes de junio de cada año. Bueno, eso depende de la ley, pero yo digo, con todos los avances informáticos que hay, uno no debería estar rechazando estos procesos. Echeverry mantuvo que el proceso registró un balance positivo. Además, defendió una de las críticas más polémicas, el alza y las denuncias de poca transparencia del cobro de contribuciones, que en algunos sectores tuvo un alza de 94% desde 2018, situación de la zona cero de Santiago. Cada vez que se hace un revalúo es pública, cuáles son la forma como se hizo el revalúo en los distintos lugares. Donde sí hay que mejorar y estamos trabajando es sobre todo en el valor del metro cuadrado, porque nosotros tomamos muestras y son muestras homogéneas. Echeverry asistirá la próxima semana al Congreso, primero al Senado y luego con la Comisión de Hacienda y Economía de los Diputados. Antes de eso le mandó un recado a quien estuvo en su puesto antes, Ricardo Escobar, quien en entrevista con el Diario Financiero fue muy crítico del actual director del organismo. Yo creo que no es bueno tener directores de impuestos que estén trabajando, ayudando a los contribuyentes a cumplir con la legislación tributaria y muchas veces tienen interés en que sus clientes paguen menos impuestos. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre es que el contribuyente pague lo que corresponda, no más ni menos, y que sobre todo se apliquen las leyes. Respecto a la recaudación, los impuestos declarados aumentaron 22,9% por un mayor pago de las empresas y el mayor royalty minero. Este jueves, el ministro de Hacienda recontraconfirmó algo que nosotros también le dijimos hace algún tiempo acá en Agenda Económica, que durante este gobierno no habrá baja en el impuesto a las empresas. Así lo explicó Mario Marcel. Dedicarle la cantidad de energía y tiempo que se necesitaría para sacar un acuerdo de ese tipo empieza a competir con otras cosas que son más urgentes. Nosotros no vamos a hacer una rebaja de impuestos no compensada. O sea, el escenario fiscal no permite hacer wishful thinking con los impuestos. No permite creer en reglas del AFER que no se han manifestado, no se han constatado en ninguna experiencia mundial de rebajas de impuestos. Entonces, si no se puede compensar, desgraciadamente no lo podemos hacer.
Mucho se ha hablado del impacto de la permisología en los proyectos de inversión, pero un estudio de Colliers fue más allá y cifró en aproximadamente 12% el impacto de la permisología en el precio de una vivienda. Pilar Gutiérrez lo explica y también más o menos cuánto demoran en entregarse los permisos previos a la construcción de un edificio en la región metropolitana. El subsidio al dividendo ya fue aprobado en el Congreso y solo falta su publicación en el Diario Oficial para que sea ley. La iniciativa permitirá que la tasa hipotecaria baje hasta 1 punto en viviendas nuevas que no superen las 4.000 UF. Esto con el objetivo de ampliar el acceso a las familias a la casa propia, pero también reactivar el rubro de la construcción. El hecho de reducirse el valor del dividendo, también se reduce la renta que se exige, ¿cierto?, para acceder al crédito. Con lo cual también, ¿cierto?, un número importante de familias que tienen ingresos que están algo por debajo de lo que hoy día se está exigiendo va a poder también acceder, pero lo junta también con el impulso a la industria de la construcción. Aún así hay un tema pendiente muy grande que impacta la construcción, la permisología. El proyecto de ley que busca reducir entre 30 y 70% los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales se encuentra en segundo trámite en el Congreso. Seguimos con los problemas, hemos valorado mucho que el proyecto de ley, si sale más o menos como creemos que debe salir con las indicaciones, va a ser un muy buen proyecto y un muy buen impulso, pero claramente los efectos de eso no son inmediatos. Después de eso hay que modificar reglamentos, otros cuerpos legales. Sí, ahí echamos de menos y lo hemos dicho mucho, que se nos están quedando fuera otras dos patitas del tema de los permisos, que es todo lo que tiene que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales, con todos los hallazgos arqueológicos y también todo lo que tiene que ver con el Servicio de Evaluación Ambiental. Actualmente hay proyectos que llevan años literalmente parados o en concreto vacíos. Es el caso de la Torre Bellavista en Recoleta. A pesar de que el edificio fue construido y cuenta con los permisos hace más de 10 años, está deshabitado. Todavía no ha obtenido la recepción final por parte de la municipalidad. Más allá de las críticas al actuar de funcionarios públicos, el tema de fondo es la burocracia administrativa. Burocracia, la lentitud y también el excesivos trámites y documentos, que algunos que no están en la ley y te los piden igual, y otros que estando en la ley son innecesarios. A este solamente le falta que se habilite la rampa, que es un permiso que tiene que dar el alcalde de Recoleta, para que la rampa pueda funcionar. Es una obra de mitigación que está concluida, pero el municipio dice que no está en funcionamiento, pero curiosamente el funcionamiento depende de ellos mismos. Este es solo un caso de muchos. Colliers desarrolló un estudio que señala cuáles son las comunas de la región metropolitana donde más demoran los trámites inmobiliarios. La que encabeza la lista es Conchalí, con una demora promedio de 816 días, es decir, más de 2 años. Le siguen Huechuraba, Quinta Normal, San Joaquín y Macul. Todo esto considerando los anteproyectos, permisos y la recepción final. En la aprobación de todos los permisos nos estamos demorando más que hace 4 años, pese a que cayeron en forma importante los ingresos de permiso a las direcciones de obra. Por ejemplo, el año 2024 solo se aprobaron 80.000 viviendas, muy lejos de las casi 180.000 que se aprobaban en el 2015. La demora para realizar un proyecto de vivienda pasó de 1.298 días a 1.900 días en los últimos 7 años. La alta demora es algo que también reconocen las inmobiliarias, sobre todo por las gestiones administrativas que deben hacer con los distintos organismos reguladores. Uno inicia el proyecto hasta que obtiene el permiso de edificación, puede durar unos 3 años. Si además ese proyecto tiene asociado una declaración de impacto ambiental, hay que agregarle 1 año más. Y después de tener todos esos permisos, los permisos sectoriales que me refería antes, pueden ser un par de años más. La única manera de hacerlo es tratar de hacerlos en paralelo. Si no, no hay ninguna posibilidad, uno puede llegar a extender un permiso más allá del tiempo de vigencia de ese permiso. En ese sentido, para fomentar la mayor inversión en la construcción, los expertos señalan que es clave claridad y estabilidad en las normas. Creemos que es necesario avanzar hacia una planificación urbana más centralizada, en la que las decisiones sobre los permisos no estén tan atomizadas y dependan de las autoridades locales de cada comuna. La demora por permisos no está exenta de costos. Según el mismo estudio de la consultora Colliers, se estima que 12% del valor de la vivienda representa el impacto del retraso en la obtención de permisos y recepciones. O sea, para una vivienda de 4.000 UF, de ese total, 488 unidades de fomento representan el impacto de la permisología. Y otro tema al que le hemos dedicado mucho tiempo es el subsidio al dividendo hipotecario, que como vemos ya está solamente faltante que se promulgue en el Diario Oficial. Nada más.
Los gremios bancarios y de la construcción explican cómo funcionaría y también el impacto. Estamos hablando básicamente de un subsidio de 60 puntos base, más garantías que estimularían a reducir el costo de financiamiento de los créditos hipotecarios. Y tan solo para mencionar, si uno considera para un crédito tipo de 4.000 UF una reducción, por ejemplo, de 60 puntos base, estamos hablando en torno a reducciones en los valores de los dividendos de 100 millones para ese crédito. O sea, es un monto bastante relevante. La decisión primera del cliente es ver qué vivienda quiere financiar, qué vivienda quiere comprar. Solicitar un crédito hipotecario con este programa. Posteriormente, el banco, frente a la institución que administra la garantía y provee el subsidio, es el que hace todos los trámites necesarios para ver que el crédito califique. Y que califique significan cosas esenciales, que la vivienda cueste menos de 4.000 UF, el pie tiene que ser mínimo de 10% y podría ser crédito hasta 30 años plazo. Esperemos obviamente que entre muy rápido todo en ejecución y esperemos que se mueva. Y lo último, destacar, me acaban de dar hoy de la mañana que hay 6.940, creo por ahí el número, 6.900 promesas de compraventa realizadas a partir del 1 de enero que están con departamentos o viviendas debajo de 4.000 UF. O sea, ya hay un stock de promesas realizadas a partir del 1 de enero, 7.000 unidades, que les aplicaría esta ley. Así que esa también es una buena noticia, que podría haber un efecto bastante más inmediato en esas promesas que ya están hechas. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de los últimos datos de empleo en el país y también de Estados Unidos, porque un ícono de la administración Trump se va. Y también vemos cómo el presidente de ese país se enfrenta a la justicia por los aranceles. Al regreso. Esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo en Chile subió a 8,8%. Veamos cuál es la opinión del mercado luego de conocer esta cifra del mercado laboral. Partimos revisando lo que opinan en Copeuch. Malos datos laborales de abril dan cuenta de la debilidad que aún hay en el mercado del trabajo. El aumento de la desocupación estuvo sobre las expectativas en un contexto de menor participación laboral y débil demanda. Ocupados registraron una fuerte caída por los trabajadores asalariados en el sector privado. Preliminarmente esperan que la desocupación de un mes más marque 9%. Malas expectativas tiene entonces Copeuch. Veamos ahora qué es lo que opinan en Scotiabank. Ahí lo vemos. La destrucción de cerca de 30.000 empleos entre febrero y abril, que fue el trimestre móvil que se midió, se debió a la caída del empleo asalariado, lo mismo que opinaban en Copeuch. Y destaca el deterioro en la construcción, manufactura y algunos servicios. Su evaluación de fragilidad del mercado laboral no cambia por ahora, aunque creen que hay perspectivas más positivas en los próximos meses. Terminamos la revisión con el Banco Santander. Ahí está. El deterioro de las cifras de empleo revierte la mejora que hubo un mes antes. Aunque no hay avances significativos en el corto plazo debido a la incertidumbre internacional, la mejor calidad del empleo debiese sostener una recuperación gradual del consumo privado en los próximos trimestres. Veamos también otra opinión luego de conocer los datos del INE. Muestra, ¿no es cierto?, un aumento importante en el desempleo que yo creo que se veía venir. Estamos en una situación económica donde el crecimiento ha sido bastante pobre y eso también hace que muchas personas entren al mercado laboral a buscar empleo, a buscar ese segundo ingreso en la familia y por lo tanto ese aumento ha sido mucho más que la creación de empleo. Al final estamos creando muy poco empleo, eso también refleja, ¿no es cierto?, y da una alerta a preocuparse del aumento de la inversión, de quitar las trabas a los emprendimientos, el aumento en los costos laborales empieza a pasar de alguna manera también la cuenta y por lo tanto necesitamos claramente un impulso mayor, necesitamos destrabar los proyectos, necesitamos producir mucho más y generar más puestos de trabajo. La última parte del programa la vamos a dedicar a Estados Unidos porque Elon Musk, el mayor multimillonario del mundo, deja la Casa Blanca y vuelve a sus negocios. Así lo confirmó a través de la red social de la que es dueño,
ex Twitter y ahora se llama X. Esto fue lo que dijo en su cuenta. Al finalizar mi mandato como empleado especial del gobierno, quiero agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario. La misión de DOGE se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una costumbre en todo el gobierno. Recordemos que DOGE es el programa para recortar distintos aspectos fiscales que sean innecesarios de acuerdo a Elon Musk y a la administración de Trump que inició este proceso. Bueno, y hay otro proceso en curso que tiene que ver con la justicia de Estados Unidos, específicamente relativa al comercio, y el propio presidente Donald Trump, porque una corte local dijo que los aranceles que impuso Donald Trump no estaban habilitados para que él los impusiera. Sin embargo, otra corte, en este caso de apelaciones, dijo que sí. Bueno, todo este enredo respecto a los aranceles lo explica Antonia Galilea. La confusión y la incertidumbre reinaba este jueves en Estados Unidos. En medio del tira y afloja, un tribunal federal de apelaciones suspendió el fallo que bloqueaba los aranceles del presidente Donald Trump. Esto solo horas después de que la Corte de Comercio Internacional dictaminara que el mandatario excedió su autoridad al imponer los aranceles radicales. El gobierno, que había presentado una apelación minutos después de conocerse el fallo, tuvo éxito luego de que la justicia restableciera los gravámenes. La política comercial del presidente continuará. Cumpliremos con las órdenes judiciales. Pero sí, el presidente tiene otras facultades legales para implementar aranceles. Sin embargo, esto no cuestiona el hecho de que el presidente acertó al declarar una emergencia nacional en lo que respecta al fentanilo y también en lo que respecta a nuestros graves déficits y la falta de cadenas de suministro esenciales en nuestro país. Trump había justificado la política económica bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que le permite al Ejecutivo regular el comercio con el extranjero en caso de emergencia nacional. Pese a esto, el tribunal con sede en Manhattan declaró en primera instancia que el presidente no tenía la autoridad para imponer aranceles globales bajo la norma sin el respaldo del Congreso. La Constitución otorga la facultad de imponer aranceles al Congreso, no al presidente. Esto significa que debe haber un límite cuando el Congreso delega esa autoridad en el presidente. Este no puede simplemente ejercer autoridad ilimitada para imponer aranceles cuando quiera. El fallo de los 3 jueces implicaba que gran parte de los gravámenes quedarán paralizados. Sin embargo, horas después, el Tribunal de Apelaciones borraba lo conseguido y daba luz verde a los aranceles que la Casa Blanca había impuesto hasta la fecha, incluyendo los gravámenes recíprocos de al menos 10% y las tarifas específicas a China, Canadá y México. Mi temor es que se trate simplemente de un acto provocador por parte de jueces activistas, ya saben, en materia de inmigración, comercio o lo que sea que se piense de las políticas actuales. Una vez que los jueces decidan intervenir, puede ser bastante provocador y contraproducente. Y esa es mi preocupación, que eso podría, básicamente, provocar a la administración a tomar medidas aún más drásticas. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal ordenó además que ambas partes presenten por escrito sus argumentos sobre la cuestión del bloqueo de los aranceles de Trump a principios del próximo mes. Lo último que les cuento en la agenda económica PM de este jueves es que Estados Unidos cayó 0,2% en su actividad económica durante el primer trimestre. Es una revisión de una décima menos en la contracción respecto al 0,3% que había informado la Reserva Federal anteriormente. De esta manera terminamos el programa de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.